Hola, hola, buenos días, buenas tardes para todos y gracias por comunicarse en este nuevo encuentro que nos ofrece conectarnos con lo natural y en esta oportunidad, en este mes, un tema más que actual. ¿Sí? Mi nombre es María Lorena Forclas, desde Argentina estamos en un grupo de conectados con lo natural, como decimos, ¿sí? Llamado Vida Terra, y pertenecemos a la familia, ¿sí? De doTERRA. Tenemos participantes de nuestra comunidad, Vanessa, Alejandra, Juan, y una invitada más que especial. Se siguen comunicando, conectando personas, ¿sí? Como les decía, una invitada más que especial para este día y un tema tan actual. Eh, por aquí, por Argentina, estamos iniciando la primavera y con la primavera, con este florecer, ¿sí? De las plantas, estos brotes preciosos que nos alegran los días y también aparecen esas no tan deseadas alergias. ¿Sí? ¿Quién mejor que nuestra especialista, la doctora Evelyn Mora? Muchísimas gracias, ¿sí? por participar y conectarte en esta charla más que especial, que seguramente nos va a transmitir todo su conocimiento y toda su experiencia en este tema, ¿sí? Ella es homeópata, es médica cirujana, ¿sí? Diplomada en farmacología y bueno, conectada con lo natural, ¿no es así, doctora? Así es, y pues ahora, pues a mí me da mucho gusto el que se despierte en las personas una herramienta natural para prevención y tratamiento de las enfermedades o condiciones, porque vamos a ver que la alergia es una condición del sistema inmunológico. Y bueno, pues no sé si ya podemos arrancar la plática o quieren que esperemos un ratito más. Si quiere iniciar la plática, sí, por respeto también a quienes se han conectado A tiempo. en Muy horario, ¿sí? bien, pues bueno, el tema de la plática se trata de la prevención y el tratamiento de las alergias con aceites esenciales. Y pues ya un poquito les platicaron de mí, ahorita les cuento un poco más a lo que me dedico. Lo que recomendamos pues es que sepan que esta clase se hizo con mucho cariño para ustedes, pero me ayudan mucho teniendo sus micrófonos apagados para que el sonido no interfiera con la plática. Si tienen dudas o preguntas, las pueden poner en el chat y con todo gusto vamos a contestar todas las preguntas y dudas que tengan. Entonces, siéntanse libres de preguntar lo que quieran. Eh, ya por ahí les platicaron, bueno, yo soy médico, cirujano y homeópata. Yo nací en la Ciudad de México, soy mexicana, estudié en una universidad que se llama Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional. Es de las universidades con mucho prestigio en México. Y además siempre me gusta estar pues teniendo como actualización, entonces he tomado diferentes diplomados, por ahí ya platicamos del de farmacología, tengo alguno de atención primaria de salud, nutrición, siempre quiero estarme llenando como de herramientas que pueda ayudarle a los pacientes y bueno, pues ahora a ustedes en cuestión a su salud, a mejorar su estado general. Yo me dedico a la consulta médica, llevo ya más de 10 años dando consulta y también me dedico a la docencia. Yo doy clases a nivel pregrado y posgrado en varias universidades y licenciaturas. Entonces me gusta esto de la enseñanza, por eso les digo que me pueden preguntar lo que quieran. Y bueno, pues ahora doTERRA parte de mi vida. La verdad es que hay testimonios que tengo del uso de aceites esenciales, no solo en los pacientes, en mi familia. Aquí les presento a mi hija, tengo una hija de 6 años y tengo una mascotita. ¿Y por qué los pongo? Porque creo que para todos la familia es el punto más importante. Y yo con ellos fueron los primeros con los que inicié el uso de aceites,
soy como de los médicos que dice, bueno, esto cómo funciona, lo voy a usar, si es efectivo, si realmente es lo que me están diciendo, bueno, pues entonces ya lo puedo compartir. Y lo usamos tanto para mi hija, que pues es uno de los testimonios que más me gusta compartir, como para mi mascota, que también es parte de mi familia. También a él le tocan los aceites, o sea que imagínense la maravilla que tienen en casa o que pueden tener en sus casas. Lo primero que quiero platicarles es esta parte de enfermedad. Las alergias frecuentemente las pensamos como una enfermedad. ¿La enfermedad qué significa? Es cuando en nuestro cuerpo se alteró un área ya sea biológica, que es el cuerpo, psicológica, mental, que es esta parte emocional, y social. Muchas veces en las alergias, vamos a poner un ejemplo de una alergia alimentaria, hay pacientes que dicen, es que pues, me invitan a eventos, reuniones, no voy porque no puedo comer nada. O no sé si lo que van a dar no tenga este alimento al cual soy alérgico y prefiero no ir. O como antes y luego voy. Y en el caso de los niños se vuelve de repente un tema complicado. Imagínense a un chiquito que es alérgico a lo mejor a los lácteos, ¿no? Y que va a una fiesta y que hay pastel y que hay postres y que no pueda comerlos porque pues, va a haber una reacción. Eso genera que se desequilibre no solo la respuesta inmunológica, sino su parte psicológica, mental y la parte social también. Entonces, es importante entender que hay que buscar equilibrio en las tres áreas. No solo es tomarnos los antihistamínicos, y por eso la plática de hoy. Toda enfermedad va a ser una experiencia personal, y eso es lo que a mí me gustó de la homeopatía, y eso es lo que me gusta de los aceites esenciales. Existen muchas enfermedades, y normalmente la medicina trata a la enfermedad, ¿no? O sea, hacemos diagnósticos los médicos, decimos, esta es una rinitis alérgica, esta es una faringoamigdalitis bacteriana, esta es una diabetes mellitus, pero la cuestión es que el enfermo vive la enfermedad diferente. Yo no puedo atender a todos de la misma manera, porque cada uno tiene factores diferentes, emocionales, alimenticios, hábitos. Entonces, los aceites y la homeopatía tratan al enfermo, no a la enfermedad. Eso es muy importante. ¿Cuál es el origen? Pues nosotros tenemos este triangulito en el cual nosotros entendemos cómo se produce una enfermedad. Ejemplo, tenemos agentes infecciosos, físicos, químicos. Físicos podrían ser a lo mejor un golpe, tenemos químicos, una sustancia, infecciosos, pues virus, bacterias, ¿no? Las alergias generalmente sus factores son ambientales, químicos, emocionales y alimenticios. Tenemos al huésped, eso es cada uno de nosotros. Depende la edad, depende nuestra información genética, depende nuestro estilo de vida, ya les decía, influye mucho nuestros hábitos, alimentación, si dormimos, cuánto dormimos, a qué nos dedicamos, ¿no? Y el ambiente, que es justo el clima, nosotros en Cancún, yo vivo en Cancún, en Cancún, Quintana Roo, es un clima calor, húmedo, o sea, siempre hay humedad. Pero si te vas a otras ciudades del centro, el clima es seco. Entonces vamos a tener alérgicos, por ejemplo, que en Cancún mejoran, y alérgicos que en Cancún empeoran, porque en ellos la humedad es un factor que detona una crisis o les ayuda a no tener crisis. Entonces también el clima influye y condiciones del trabajo, muy importante. Aquellos que se dedican a trabajar con sustancias químicas, en algún momento el cuerpo también puede hacer una reacción a esa exposición constante, ¿no? Frecuente. Esta historia yo se las pongo, digo, no, vamos a ver toda, ¿no? Pero es como nosotros podemos decir, ah, mira, estoy yo, está la gente, lo que acabamos de ver, y el ambiente, y cada enfermedad tiene periodos. Si ustedes vamos al tema de las alergias, hay pacientes que nos dicen, yo ya sé cuándo me va a dar, porque lo primero que siento es comezón, y ya luego me viene el lagrimeo y el moco y el estornudo, y luego la tos, y luego ya no puedo respirar, ¿no?
O en el caso de la piel, ya sé que viene porque se me pone rojo y luego las lesiones y luego la comezón y ya se me extiende. Entonces, ¿qué hacen esos pacientes? Conocen la historia de su enfermedad, saben cuál va primero y luego cuál sigue, ¿no? Entonces nosotros entramos para ayudar a que la evolución no sea esa, ¿no? Que se corte antes o la crisis no llegue hasta ese punto. A eso se les llama prevención. La prevención se divide en primaria, secundaria y terciaria. Y bueno, la idea es que fortalezcamos la prevención primaria, que ahí es donde nosotros entramos, como lo que hoy quiero platicarles, cambiar hábitos, pensamientos, trabajar las emociones, identificar factores, ¿no? Entonces, ¿qué es la prevención? Todas las acciones que cada uno de nosotros hace para erradicar, eliminar o hacer menos el impacto de una enfermedad o una discapacidad. Ya decíamos que hay enfermedades que cursan como en una crisis y se van, ¿no? Pero hay otras enfermedades que su repercusión es a largo plazo. Entonces no queremos que eso a la larga genere una alteración que el cuerpo pues ya no pueda después trabajar adecuadamente. Y vamos a la parte importante. Voy a hablarles un poco del sistema inmunológico para poder entender a la alergia. El sistema inmunológico es un sistema que nuestro cuerpo tiene para defenderse. Está dado por todos estos órganos que ven aquí. Las amígdalas son órganos de defensa. Los nódulos linfáticos son órganos de defensa. El timo, el vaso, en el intestino tenemos esto que se llama placas de Peyer. Entonces, cuando hay una activación del sistema, esos órganos son los responsables de generar anticuerpos. Ahora, la inmunidad, o cómo es que hay una persona que se puede enfermar más que otra, es porque nosotros tenemos dos tipos de inmunidad. Tenemos una que se llama natural y una que se llama artificial. La natural es con la que nacemos y que gracias a la leche materna fortalecemos. Sí se ha demostrado que la lactancia es un factor para que el sistema inmunológico en los bebés sea competente, sea efectivo, sea rápido. Entonces, esta cuestión que nos han dicho, los niños alimentados con leche materna se enferman menos, sí, es real. Y por ahí decían, bueno, las alergias como que parecía que de un momento a otro, ¡pum!, ¿no? Fueron bomba, o sea, como que antes no había tantas y luego ahora parece que todo el mundo es alérgico a algo. Pues mucho influye también cómo fuimos alimentados. Hubo un cambio ahí entre la maternidad en cuestión a, pues los partos vaginales se hicieron más hacia cesáreas y la lactancia se fue sustituyendo por las fórmulas. Esto, hay muchos factores ahí, ¿no? Las mujeres empezaron a trabajar, o sea, hubo un impacto en cuestión a que ya no estaban en casa, solo cuidando a los bebés, sino ya decidían irse a trabajar, entonces pues había que darle fórmula y bueno, muchos factores, pero sí es uno que influye. Y otro es el artificial, que es el que adquirimos a través de las vacunas. De hecho, seguramente han escuchado que algunas alergias se tratan con vacunas orales y algunas con vacunas inyectadas. ¿Qué función tiene la vacuna? Es como si yo soy alérgico ¿qué será? El pelo del perro, ¿no? Hay una parte del pelo del perro que me activa una respuesta. Entonces los inmunólogos dicen, vamos a sacar eso que activa la defensa y hacemos como un preparado para que se lo demos poquito así, poquitas dosis, como para que el sistema se acostumbre a ese agente y no haga alergia. Entonces las vacunas lo que hacen es algo que se llama modulación inmunológica. Es hacer que el sistema tolere los agentes que detonan las alergias. Por eso son tratamientos muy largos. Pueden ser de 1 año o 2 años, porque estás trabajando con el sistema inmune. Ahora, el sistema está diseñado para responder siempre que entre algo al cuerpo que no pertenece al cuerpo. Virus, bacterias, hongos, parásitos. En ese momento me tiene que avisar a través del dolor, la inflamación, el moco, el estornudo, la tos, las flemas. Pero en una alergia, imagínense que es como que la respuesta es exagerada, o sea, muy fuerte y a todo.
o algo que no debería de causarnos esa reacción. Un pasto, el pasto no nos debería hacer daño. El pelo del perro tampoco nos debería de hacer daño. O sea, no son agentes realmente infecciosos, virulentos, ¿no? Son ambientales. Un alimento, los alimentos tampoco, ¿no? O sea, hay unos que sí son venenosos, tóxicos, pero una fruta, manzana, pera, que hay alergias a eso, pues no, la manzana no debería de generar esa respuesta. Pues la alergia es esa exageración del sistema y aparte a cosas que no debería de reaccionar. Por eso modulamos. Es como si yo entrara al cuerpo y le dijera, te voy a enseñar a reaccionar, porque como que estás reaccionando muy feo a todo, ¿no? Yo te voy a decir a qué sí y a qué no. Virus, bacterias, hongos, sí. Esto que es alimentos, ambiente, no. Entonces eso se hace con las vacunas, que es lo que vamos a buscar con el uso de aceites esenciales. ¿Qué factores mejoran o deprimen al sistema inmunológico? La contaminación. Es muy claro que el ambiente donde estemos influye. El aire, si vivimos en una zona donde hay fábricas, donde se expulsan humos o químicos, la respuesta inmunológica pues va a estar más activa a que viva en un lugar donde hay un clima limpio, donde hay viento, ¿no? Pasa mucho, por ejemplo, aquí, yo puedo hablar de México, cuando voy yo a México, que es un lugar donde hay mucho más carros y casi no hay árboles, pues me arden los ojos, me pica la nariz, y no es que sea una alergia, es que mi cuerpo se está defendiendo del ambiente. El estrés, y es un tema que me gusta platicar mucho, que es el tema emocional. Muchas crisis alérgicas, también como factor desencadenante, son las emociones. Y hablando de esto, pues hay un área en medicina que se llama epigenética y que se llama biodescodificación. No sé si alguien lo ha escuchado. Pero la cuestión es esta, que desde el miedo, la emoción a tratar en una alergia, les puedo decir que de fondo es ver si hay miedo a algo. Desde el miedo, nuestro cuerpo siempre está recibiendo una señal de cuídate, protégete, eso te hace mal. ¿Y qué hacemos los papás con los hijos? Generamos miedo, pero con una intención de protegerlos. No toques eso porque si lo tocas te va a pasar. No te subas ahí porque si te subes te va a pasar eso. No comas eso porque te va a doler la panza, ¿no? Entonces, desde el miedo, educamos a los hijos como para protegerlos, pero si ya trae una carga genética, o sea, ya trae cargado ahí que su sistema sea medio reactivo. Y si vamos sumando otros factores, la crisis se va a dar. Entonces, las emociones es muy importante que siempre las estemos viendo. Cuando vienen conmigo a consulta por estos temas, yo les pregunto, ¿qué emoción se conecta, ya sea del síntoma a la emoción? O sea, cuando te viene la crisis, cuando te da la comezón, cuando no puedes dejar de estornudar, cuando te escurre el moco como agua, ¿qué síntoma llega? ¿Qué emoción llega? No, pues desesperación, enojo. Ok. Y cuando has tenido un evento emocional, ¿la crisis aparece o es más fuerte? Generalmente me dicen que sí. Sí, cuando estoy estresado, cuando pasa algo, cuando algo me da miedo, me da ansiedad, como que me puede dar más seguido o me dan más fuerte o no se controlan tan fácil. Las emociones siempre están involucradas. Vamos con, bueno, agentes como las toxinas, químicos. ¿Cuántas veces no hemos a lo mejor limpiado la casa con sustancias químicas que no se deben mezclar y que ahí vamos a mezclarlas? Porque creemos que entre más químicos tenga, va a ser más potente la limpieza y al contrario nos andamos lesionando la vía aérea, ¿no? Porque al mezclar químicos van a salir gases que si los respiramos nos van a irritar y quemar la vía respiratoria. Entonces, de preferencia no usar sustancias químicas que sean muy fuertes como para limpiar, o mejor usamos lo natural. Tenemos agentes cancerígenos, genéticos, que pues ahí, o sea, las cargas que ya tenemos de la familia, o sea, de nuestros papás. Les hablaba hace un ratito de la epigenética. La epigenética, a grandes rasgos, no me voy a meter en ese tema, pero imagínense que es como
Yo traigo la mitad de la información de mi mamá y la mitad de la información de mi papá. Cuando yo nazco, me voy a exponer a sustancias, a virus, a bacterias, a situaciones emocionales. Y eso que se genera en mi vida, va a haber cambios en mis células y se va a integrar nueva información. Cuando yo me vuelvo mamá, voy a descargar en mi hija o hijo lo que ella traía cargado más lo que yo genere. Y la información que podemos manejar ahí, pues más o menos se habla de 7 generaciones arriba de nosotros. Demasiada información. Y luego ni sabemos qué enfermedades tenían nuestros tatarabuelos y tatarabuelos y ¿no? O sea, a veces llegamos a los abuelitos, pero más arriba ya no tenemos tanta información, no sabemos qué enfermedades había ahí o qué cargas traemos. Pero eso no lo puedo cambiar tampoco, no es que yo pueda alterar mi genética, ¿no? Sin embargo, si la conocemos, sí podemos trabajar desde ahí. La edad, ¿por qué los grupos de riesgo casi siempre en todos los lugares son niños y adultos mayores? Porque son los grupos más susceptibles. Los niños, porque apenas maduran su sistema inmunológico. En los niños se confunden mucho las alergias con una maduración del sistema inmune. Y en el adulto mayor, porque ya se cansó ese cuerpo de defender, ¿no? O sea, ya más de 60 años estuvo defendiendo, pues va a haber un cambio en la respuesta inmunológica. Y la alimentación es muy importante, los alimentos. Lo que hablábamos de la leche materna, pero también cuando empezamos a comer, que es como a los 6 meses que introducimos alimentos diferentes a la leche, ahí también sabemos ahora que el estómago es el primer órgano que estimula al sistema inmune y que si no está bien protegido la flora intestinal y no hay una buena función digestiva, las alergias pueden ser difíciles de tratar. Entonces, un área a cubrir también es el área digestiva. Esta es una pirámide que nos muestra las áreas que podemos nosotros estar siempre vigilando, ¿no? Uno, pues, es la comida. Y ahí hay un tema complicado, sobre todo con los más pequeñitos de la casa, porque yo sé que la alimentación es complicada en ellos y muchos me dicen, es que no comen nada nutritivo, o sea, frutas, verduras no quiere, cosas que le van a ayudar, no quiere. La cuestión ahí es que la alimentación se debe educar con paciencia, sin enojos, sin castigo, pero sí con firmeza, ¿no? O sea, si yo preparé una sopa de verduras y no hay alergias ni intolerancias a esos alimentos, pero el niño me dice que no, pues nada más no sustituyo el alimento, ¿no? O sea, ok, no comas, ¿no? Cuando tengas hambre, pues aquí está otra vez tu plato. Pero si yo lo castigo, si yo lo regaño, si yo le pego, si lo siento y se lo meto a fuerza, el alimento va a entrar, pero va a entrar con una carga emocional y no nos va a dar el beneficio que esperamos. Entonces la alimentación es importante y ahora nosotros adultos, seguro hay muchos de ustedes que no comen ciertas cosas. Habrá quien diga, yo el brócoli ni de chiste, ¿no? Yo los chícharos no. ¿Por qué no? Pues no es el sabor, es lo que nos quedó de nuestra niñez y de cómo nos presentaron esos alimentos. Entonces, vean, observen que la alimentación pues trae como muchos temas ahí de hábitos y emocionales también. El ejercicio es básico para el sistema inmune. El descanso y el manejo del estrés, que también es un área que yo voy a trabajar mucho. O sea, bueno, hoy vamos a platicar mucho el tema del dormir y de reconocimiento de emociones. Ya hablamos de la carga tóxica, pues si en la casa se usan sustancias tóxicas, son agentes que pueden estar generando reacciones alérgicas constantes. Y luego pues ya vienen los últimos escalones, que es el cuidado personal. Cada uno debe hacerse responsable de los hábitos que tiene que trabajar, identificar, ¿no? Y pues el acompañamiento médico. Ahora estamos tratando de que más área médica se involucre con el uso de herramientas naturales y que no sea nuestra primera intención lo químico, sino hacer conciencia, cambiar hábitos, acercar algo natural. Pero bueno, yo lo que he observado en mis pacientes
pacientes con alergias es que es demasiado lo físico que no tienen paciencia para el aceite. Si no se les explica del por qué es importante hacerlo desde lo natural, y es muy evidente, ¿no? Si yo le digo a ese paciente, mira, como ahorita tomas la loratadina, ¿no? Que es un antihistamínico muy usado en las alergias, pues ya no te hace efecto. O sea, las crisis se siguen presentando y cada vez a lo mejor más seguido o más fuertes. Eso pasa, los químicos en algún punto tu cuerpo se van a hacer dependientes o tolerantes y entonces eso ya no va a ayudarte, ¿no? Ya les decía yo aquí, el aparato digestivo es muy importante, la digestión es sumamente importante, la buena función digestiva, pero la digestión tiene dos áreas. La mecánica, que es la masticación, entonces es importante tener todas nuestras piezas dentales. Si no tenemos todos nuestros dientes y tenemos prótesis, nuestra digestión se va a ver afectada porque los dientes tienen sensibilidad. Entonces hay quien dice, ya quítame el diente, ¿no? Ponme uno derechito. La idea es que mantengamos los dientes, nuestros dientes, el mayor tiempo posible. Y luego viene la parte química, que es las enzimas que usamos para romper los alimentos. Comer frutas y verduras, que eso siempre no lo dicen, ¿no? Hay que comer muchas frutas y verduras, entre más colores tenga nuestro plato mejor. Tomar agua, comer semillas, nueces, almendras, pistaches. Evitar alimentos con conservadores o enlatados. Elegir productos que no contengan tanta grasa. Y hasta abajo puse algo que para mí es lo más importante, dormir, pero el sueño debe ser reparado. No solo es dormir, sino uno de los parámetros que yo siempre mido es no tanto cuántas horas duermes, sino cómo te despiertas. Te despiertas contento, te despiertas con energía, de buen ánimo, con ganas de hacer cosas, o estás de malas, nadie me hable, ni me vuelven a ver, porque si es así, tu sueño no es del todo reparado. Muy importante valorar cómo es nuestro sueño. Miren, hablando entonces de la alergia, la vamos a definir como una respuesta exagerada de nuestro sistema inmunológico y que va a responder a agentes que normalmente no son patógenos. Patógenos es que nos puedan hacer daño. Ejemplo de esto, lo ambiental, por ahí ya mencionaban al principio, cuando cambian las estaciones tenemos las alergias estacionales, justamente son los cambios de estación. Tenemos la parte alimenticia, alergias a las fresas, chocolate, cacahuates, mariscos. Casi siempre hay que ver si la respuesta es verdadera, ¿no? Si la alergia es verdadera. Les voy a platicar cómo pasa eso. Cuando los niños están en la etapa de los 4 a 6 meses, hay muchos papás que dicen, pues ya dale probaditas, a ver qué pasa, ¿no? No hacen una lactación adecuada, no le presentan adecuadamente los alimentos a ese bebé. Y entonces va a haber o diarrea, o estreñimiento, o gases. Y algunas veces reacciones en la piel, o sea, como erupciones, ¿no? Y entonces, si no hay el buen acompañamiento, ese papá puede decir, mira, como que le hizo daño la manzana. No, pues es alérgico, ya no se lo des. No siempre, y así crecen los niños, ¿no? O sea, yo soy alérgico a la manzana, pero nunca, no sé por qué no le he comido. A mí me ha pasado, soy alérgico a esto, pero pues yo les pregunto, ¿y qué te pasa cuando lo comes? Pues no sé, porque nunca lo he comido, como que desde niño me dijeron, eres alérgico, y yo así crecí. A lo mejor fue intolerante, porque no estaba maduro su sistema digestivo. Había que esperar un poquito para que hubiera enzima y la pudiera digerir. Entonces hay que distinguir entre una alergia verdadera y una intolerancia alimentaria. Si ya me dice, no, es que lo como y me hincho, y se me cierra la garganta y no puedo respirar y me salen granos en todo el cuerpo, esa es una alergia verdadera, ¿no? Pero a veces hay personas que no saben qué les pasa porque nunca lo han comido, nada más les dijeron, ¿no? Las emociones, por aquí, miren, les puse en las imágenes, estas imágenes, me gustaron mucho porque desde aquí tenemos esta genética, pues está simulando el ADN, que es toda nuestra carga, y ahí ¿qué podemos hacer?
pues la realidad es que no es que podamos rechazar nuestra información genética, ¿no? O sea, ya la que nos heredamos, nos heredamos. Yo por eso a mis alumnos de universidad les digo, miren, cuando vayan a elegir al papá o a la mamá de sus hijos, pregunten qué enfermedades hay en la familia. O sea, eso es bien importante, ¿no? A ver, ¿cómo de qué se enfermaron tus papás, tus abuelitos? Porque esa es la información que va para nuestros hijos. Lo hago bueno, el chiste porque nadie pregunta esas cosas, ¿no? Pero lo ideal sería conocer esa historia familiar porque es la carga genética que van a tener nuestros hijos. Y luego aquí puse una imagen de las emociones en cuestión a sentimos, muchas veces las emociones las trabajamos desde, ay, es que lo siento en el corazón, ¿no? O sea, siento esta emoción en el corazón. Pero las emociones realmente tienen una respuesta en el cerebro. Toda la parte química de la emoción es acá, en el sistema nervioso. Entonces, nuestras emociones son difíciles de trabajar porque primero son muy personales. Y si no, cuando nos encontramos a alguien en la calle, de repente le preguntamos, ¿cómo estás? La mayoría nos dice, bien, ¿no? O sea, nadie nos dice, no, pues ahorita estoy muy enojado, estoy frustrado, estoy muy triste, estoy impotente. A veces ni siquiera saben qué emociones sienten porque no las saben reconocer. Y otra es la cuestión de que es como muy personal. Lo que a mí me enoja, a otra persona no le va a enojar. Lo que a mí me entristece, a otra persona no le va a entristecer. Lo que a mí me hace feliz, a otra persona no. Entonces, hablar de emociones pasa, por ejemplo, decíamos con los niños, ¿no? Si yo sé que parte de la alergia es miedo, el miedo es real. Es bueno sentir miedo. Cada emoción tiene dos polos, un polo de luz y un polo de oscuridad. El miedo, a veces asumimos que es malo tener miedo y muchas veces recibimos esa información. No tengas miedo, no te pasa nada, tú eres fuerte, no, tú sin miedo. Y entonces, el miedo en su polo de luz nos permite la sobrevivencia. Si nosotros no sintiéramos miedo, nos morimos porque vemos algo muy alto y nos subimos. Vemos un callejón oscuro, peligroso y ahí vamos, ¿no? Porque no hay miedo. El miedo es la que nos permite sobrevivir, cuidarnos. Pero en el polo de oscuridad nos vuelve inseguros, nos vuelve temerosos, incapaces. Y si les digo, desde nuestra niñez nos decían, no, tú no puedes, tú te va a pasar algo y te va a doler eso. Y hay papás que yo los he escuchado, que híjole, les generan un miedo conectado a una ansiedad súper fuerte. Yo he escuchado papás que es como, no, mira, es que si te subes ahí te vas a caer, se te va a romper el brazo, te va a doler mucho y te van a inyectar 5 veces. Y luego hay que ir al hospital y no te vas a poder mover 2 meses. Y luego te van a quitar el yeso y te va a quedar flaquito el brazo. O sea, de subirse a un banquito. O sea, vean desde dónde manejamos nuestras emociones. Este niño va a decir, no, si me pasa esto es gravísimo. Cuando es una caída, ¿no? Que se van a caer muchas veces. Entonces, si no identificamos qué nos da miedo, que primero no es malo sentir, no hay emociones buenas ni malas, son emociones. Hay emociones con polos positivos y con polos negativos, todos, y hay que fortalecer lo positivo. Y luego, si no cachamos desde ahí, pues nuestro sistema inmune constantemente está recibiendo la información, cuídate, protégete, te va a hacer daño, algo te va a pasar, ¿no? Y la alergia está, porque todo lo ve como algo peligroso. Entonces hay que trabajar desde ahí también. Eso se le llama biodescodificación. Pero pues cada quien va a tener que hacer ese análisis. Yo ayudo un poco a cachar. Me decía alguien por ahí, es que tengo miedo. Pues sí, pero hay miedo a morir, hay miedo a quedarse sin dinero, hay miedo a que se meta el ladrón a su casa, hay miedo a los perros, hay miedo a la oscuridad, hay miedo a los fantasmas. O sea, el miedo es, no sentimos el mismo miedo todos. ¿Ok? Y los químicos son los fármacos. Eso también ahora tenemos mucho tema con la cuestión de los medicamentos. A mí me han llegado pacientes, o sea, que me dicen, es que soy alérgico a los AINES, al ácido acetilsalicílico, a la amoxicilina, a la penicilina, o sea, todo. Entonces dices, no, pues cuando sea necesario, ¿qué le voy a dar?
O sea, no es mi primera reacción como médico decir qué medicamento químico le doy, sino cuando se requiera, porque puede ser que en algún momento se requiera, que le damos. Y eso también es una de las razones por las cuales muchas personas están buscando lo natural, porque hay muchas alergias ya a fármacos. Y entonces, si no pueden tomar nada para el dolor o nada para la inflamación, pues tampoco es que puedan, nosotros le digamos, aguántese, o sea, le va a doler. No, vamos a buscar una herramienta natural que le ayude. En los aceites no hay alergia. En la homeopatía no hay alergias ni a la homeopatía ni a los aceites. La primera que les platico es la dermatitis. La dermatitis es una reacción en piel, son lesiones que pues son de muchas formas. Algunas solo son manchas, otras son como abultaditas, como si fueran los piquetes de mosco que se hacen las ronchas. Casi siempre solo es en la capa superficial. Si la reacción ya es más profunda, en tejidos más profundos, entonces no es como tal una dermatitis. Pueden ser otras las causas, no tanto la alergia. Hay otras causas ahí, pueden ser hongos, pueden ser una psoriasis, o sea, pueden ser otros temas de piel. Casi siempre las alergias aparecen y desaparecen. Pasa mucho en los bebés, ¿no? En el pañal. Se les hacen las ronchas, se les quitan. Le suda el cuellito, se le deshacen, se le quitan. Los bracitos le salen, se le apagan, ¿no? Pues nos dicen los papás, pues como que a veces las tiene, a veces no. Así como se le aparecen, se le quitan. Le dan mucha comezón. Esa es una dermatitis. Y bueno, las características es el enrojecimiento y comezón. Si no hay esas dos características que son causa de la histamina que libera el sistema inmune para la alergia, pues hay que pensar otra causa. Los aceites que ayudan aquí es el geranio, la lavanda, el tea tree y el incienso. Depende la edad, depende la intensidad de las lesiones y o sea, el espacio. No es lo mismo uno que nos tiene una reacción aquí bien localizada a alguien que se nos llena todo el cuerpo. O sea, es como lo vamos a aplicar. Si está muy localizado, se aplica solamente en el área donde salen las lesiones. Se hace la mezcla, hay una tablita que nos manejan las gotas de acuerdo a la edad. Se diluye con aceite de coco, porque la piel está con una reacción, está sensible. Si yo las pusiera directas, puedo generar una respuesta, no por alergia al aceite, sino porque ya de por sí la piel trae un fondo ahí como de mucha activación. Y si fuera generalizado, se aplicaría en la columna y en la planta de los pies para que esto ayude a que entre al organismo y se distribuya en todo el cuerpo. Las rinitis alérgicas son de las más frecuentes también. Estas crisis nos dan mucha comezón en la nariz. De hecho, hay un signo característico de esto, que es una raya que se les hace a los pacientes en la nariz. ¿Saben por qué? Porque todo el tiempo se están haciendo así. A cada rato se tallan, les pican, y entonces nosotros los cachamos desde que entran porque se les hace un surco súper marcado por el tallarse constantemente la nariz, estornudan, tienen mucho moco, y bueno, si vamos ahora con COVID, imagínense que por ahí vayan a algún lugar y sea una crisis alérgica, y estornuda y tiene moco y tiene tos, van a decir, este está covidoso, ¿no? Aléjense, cuando a lo mejor pues es una reacción alérgica. Para esto tenemos la mezcla inmunológica para las alergias, que es la de base, es menta, limón y lavanda. Esta es nuestra mezcla alérgica. Se puede usar en la rinoconjuntivitis alérgica, rinitis alérgica o rinofaringitis alérgica. Es que hay como varios segmentos donde se puede dar la respuesta. Cuando abarcan los ojos, que los pacientes se tallan y se rascan, es una rinoconjuntivitis. Si es solo la nariz, es una rinitis. Pero hay quien dice, me da comezón como el paladar, y se están rasque y rasque como la faringe, es una rinofaringitis alérgica. Bueno, y pues bueno, aquí les platico un poco qué son los aceites. Son compuestos que se volatilizan, su característica es esa. Cuando tú abres una botellita de aceite, lo primero que vas a percibir es el aroma, que esa es una característica muy importante. Pues son muy concentrados, de ahí que solo utilizamos una gotita por
por aplicación, digamos, o cuando hacemos el roll-on, que hacemos frasquitos de roll-on. Yo aquí tengo uno etiquetado. Pues ponemos las gotitas de aceite esencial, rellenamos con coco y es el que vamos a estar usando para las crisis. Y pues se obtienen de las plantas. Esa es otra característica importante. ¿De qué parte de la planta? Algunos aceites van a ser de las flores, otros del tallo, otros de la raíz, otros de la corteza, otros de las semillas. Depende del efecto que queramos. Lo que pasa es que el aceite proviene de esta planta que ella los genera algo que se llama metabolitos secundarios. ¿Se acuerdan todo lo que hablamos del sistema inmunológico? La planta también tiene su respuesta de protección. La planta lo que hace es que si crece en un medio y se siente amenazada por ese ambiente en el que está, se va a proteger. Eso que ella forma para su protección es lo que a nosotros nos sirve como antiviral, antifúngico, antiinflamatorio, antibacteriano, antihistamínico. O sea, nos estamos ocupando de o estamos beneficiándonos de lo que la planta produce para su propia protección. Y pues las cosas más importantes de los aceites que no se les debe olvidar, número 1, que son naturales, todos. Número 2, que son eficaces, que son muy seguros, los podemos usar en cualquier persona, y que son económicos. A veces hay condiciones de salud que pueden hacer que la familia entre en una dinámica de angustia, ya gastó mucho, ya fueron con un médico, ya fueron con otro, ya le dieron tal cosa, no se le quita, y entonces se vuelve una dinámica muy difícil. Y hay familias que ya vienen agotadas, ¿no? Es que ya no sabemos qué hacer, ya no puede dormir, ya nos cambiamos de casa, tampoco hubo uno que me dijeron que me cambiara a Cancún, ya me cambié a Cancún y sigue igual, o sea, tampoco me puedo estar cambiando de residencia. Entonces, esto a la larga también impacta en toda la familia, todos los integrantes, y la cuestión de los aceites es que son económicos. ¿Y por qué los usamos? Pues porque tenemos una certificación de estos aceites doTERRA. Esta certificación nos garantiza que el aceite es seguro, es puro, no tiene ni fijadores, ni potencializadores, ningún derivado de petróleo, y eso hace que también se puedan ingerir. No todos los aceites esenciales se van a poder tomar, esto sí. Entonces es importante siempre cuestionense, esto que me estoy poniendo, que me estoy tomando, que me estoy oliendo. Me pregunta aquí Lucía, ¿qué es antihistamínico? El antihistamínico es lo que contrarresta una alergia. Cuando el cuerpo se defiende, libera histamina. Es una sustancia que es lo que hace que se ponga rojo el ojo, salga moco, estornudo. Y el antihistamínico es lo que te dan en la pastilla para que bloqueemos la histamina y ya no tengamos esos síntomas. Pero no te están ayudando a tratar la condición, solo te bloquean la respuesta, no es que te ayuden a ver la causa. Eso es un antihistamínico. Se pueden usar entonces aromáticamente con difusores o inhalarlos directamente de la botella, o a veces yo lo pongo en la palma, frotamos y olemos directamente de las manos. Sí es importante que les diga que se debe de usar un difusor ultrasónico, eso es que no caliente, que sea vibratorio, porque el calor sí puede modificar la composición de los aceites y ya no tener el efecto que queremos. De forma tópica, pues directamente en el área, o como vimos, si el tema es muy generalizado, columna y planta de los pies, que son los sitios donde hay más terminaciones nerviosas y vascularización, y entonces se absorben mejor. Y bueno, de forma interna hay aceites que se pueden tomar en agua, se pueden poner en cápsulas vegetales e ingerir como si fuera una cápsula, o en casos ya de crisis muy fuertes, yo a veces los mando sublinguales, nada más que como son muy concentrados, no siempre es una sensación agradable, ¿no? Por lo fuerte del aceite. A mí me gusta, entonces pues yo sí me los pongo sublinguales, pero no todas las personas toleran esa vía. Es la más directa, es la más rápida, pero sí el sabor del aceite pues es fuerte, ¿no? Por ahí en el chat me están poniendo, doctora iPhone, no sé tu nombre, si nos puedes poner tu nombre.
Llevo más de 3 años tomando levocetiricina todos los días. ¿Puedo tener alguna reacción negativa en mi cuerpo en algún momento? Sí, toda sustancia química, la que sea, la que ustedes quieran. Cuando entra al cuerpo, el cuerpo tiene que metabolizar. Significa que esa sustancia química que estoy metiendo, el hígado lo tiene que hacer chiquito, utilizable. Entonces el hígado siempre está metabolizando. Y luego hay una parte de concentración en la sangre. O sea, ese hacer chiquito el medicamento y poderse usar va a sobrar, ¿no? Va a haber un excedente de ese medicamento que ya no se usó. Entonces el riñón es el encargado de decir, vamos a sacar todo lo que no se usó, porque si lo dejamos aquí en el cuerpo nos vamos a intoxicar. A la larga, cualquier fármaco que se consuma, el que sea, si se consume por mucho tiempo, hay que estar cuidando hígado y riñón como órganos que pueden afectarse por este constante trabajo químico. Y bueno, la gastritis, que también hay una gastritis que nosotros tratamos que se llama medicamentosa, que no se da tanto como por alimentos, estrés, ayunos, sino por la cantidad de medicamentos que se consumen. Entonces, los más importantes son hígado, riñón. No es lo ideal que tomemos sustancias por tanto tiempo. No debería ser así. Entonces, bueno, si podemos ir sustituyendo, lo que yo te diría ahora es, ¿por qué no iniciamos esta parte? Y la idea sería no tomar la levocetiricina a menos que sea necesario, y la idea es que no sea necesario, que ahora todo sea a través de lo natural. Bueno, salud preventiva, les pongo algunas muestras. Yo sé que mucho es ahora este tema de la escuela, cómo manejar la parte de la escuela, por lo que les decía, ¿no? Si vemos que alguien tose y eso a lo mejor es alérgico y yo ya siento que tiene COVID y que me va a contagiar. Entonces, hay una rutina que podemos hacer como de preparación para la escuela que lleva citrus bliss, menta y hierbabuena. Trabajan en la vía aérea y el citrus bliss, de nada, un placer. Trabajan en la vía aérea y también el citrus bliss trabaja el área emocional. Entonces, ya hablamos de la importancia de las emociones. Tenemos que transmitir seguridad, tanto a nuestro cuerpo como a las personas que nos rodean, ¿no? El poder de la palabra es muy importante, el cómo nosotros le hablamos a nuestro cuerpo es muy importante. Y yo sé que a lo mejor han notado que las alergias ahora se están presentando mucho más. Híjole, porque imagínense tenernos encerrados más de un año, sin exponernos a nada, sin tener que ser tolerantes con las personas, ni con el clima. Yo ahora lo que veo es que nuestros niños, sobre todo, no quieren que les dé el sol, no quieren el ruido, no quieren que el niño llore, no quieren nada, ¿no? Entonces eso genera miedo. Cuando se propuso el regreso a clases, se reactivaron muchos temas alérgicos porque era el y si va, y si se contagia, y qué tal que no se adapta, y qué tal que la maestra, y luego no aprendió, y qué tal que, ¿no? O sea, empezaron los miedos a todo. Y bueno, pues eso fue algo que nos podría reactivar las crisis. Balance es de los aceites que más usamos como para la paciencia, el manejo de estas emociones. Y para el miedo, el aceite ideal es Juniper Berry, que son bayas de negro. Ahora, en cuestión a la comida, ya hablamos de la importancia de las enzimas, los probióticos, se les platiqué en cuestión a la función digestiva. Pues yo propongo que hagan un esquema de probióticos y enzimas. Se pueden desparasitar, los parásitos también son estos organismos que nos quitan la energía y bueno, hay quien no tiene la cultura de desparasitarse porque nunca ha visto una lombriz, ¿no? O sea, y no siente síntomas y así, pero bueno, parásitos pueden estar asintomáticos mucho tiempo. Entonces yo sí recomiendo hacer esquemas como preventivos para que pues, no tengamos alguna gente ahí que se está llevando nuestra energía y nutrientes y pues tener una buena función digestiva. Y el DigeSen es el aceite que ayuda a los procesos digestivos, tiene jengibre, hinojo, cilantro, menta, estragón, anís y alcarabea. Normalmente yo lo mando tópico y tomado también. El ejercicio, ya les decía lo importante de hacer ejercicio y muchas veces, ¿cómo me desparasito con aceites? Hay una mezcla
específica para parásitos, lleva limoncillo, lleva orégano, bueno, por ahí deben tener las recetas, si no se las comparto. Y se aplica en la parte del abdomen 3 veces al día por 10 días. Si no hay evidencia de parásito, ese podría ser una opción. Si hay parásitos, tenemos una opción homeopática. Y en caso de que pues ya sea muy recurrente, sí podríamos dar un esquema muy noble y no tan largo de algo alópata, y luego pues, fortalecemos la flora intestinal. Pues les hablaba del ejercicio. El ejercicio, y a veces con las alergias los pacientes se limitan a hacer la actividad, ¿no? Porque dicen, es que por sí me dan moco, me da el estornudo, y luego salir a hacer ejercicio, pues no. No, es importante, nada más tienes que ayudarle a tu vía respiratoria. El Deep Blue y el ECR son los aceites. El Deep Blue ayuda con la parte muscular y la respiración involucra músculos, entonces si se aplica en el pecho, en la espalda, pues nos va a ayudar a que los músculos tengan un mejor movimiento, ¿no? De inhalación, exhalación, y el ECR es el que nos hace sentir que entra el aire. Hay todo un tema con cuestión a la respiración, a veces respiramos muy cortito y muy como no tan profundo, entonces sí hay técnicas para mejorar la respiración y hacer que el aire llegue realmente a los pulmones. Y bueno, ahora con COVID es una de las secuelas que hay que trabajar también en esos pacientes, ¿no? Recuperar su función respiratoria. En cuanto al manejo del estrés y el sueño, los aceites que yo casi siempre recomiendo es lavanda, serenity y copaiba. Lavanda es nuestro relajante, ¿no? Tanto sí es una condición constante en la ansiedad, ¿no? Este tema de, me llegan pensamientos y entonces me imagino y luego estoy dormida y me despierto y empiezo a pensar, pues usa Serenity. Serenity tiene lavanda, tiene ylang-ylang, tiene mejorana, o sea, te va a ayudar muchísimo en temas como de pensamiento. Y copaiba trabaja con el sistema nervioso. Entonces la copaiba es muy importante, por ejemplo, en algo ya asociado a un fondo depresivo, una cuestión de ansiedad generalizada o crisis de ansiedad muy frecuentes, ya con estos temas de me duele el pecho, no puedo respirar, se me duermen las manos, me sudo, no tiemblo, allá cuando la reacción, porque una cosa es que lo piense, pero ya físicamente me entra la ansiedad, copaiba. Se pueden usar en el difusor o en el caso de la copaiba se puede tomar en la mañana y en la noche y eso nos va a ayudar a trabajar esta. Y reducir la carga tóxica si sentimos que estamos como muy llenos de toxinas, de químicos, por lo que usamos. Maquillaje, tintes, sustancias. Pues bueno, esta es una opción como para limpiar, que es el arbovitae, limón, orégano, tea tree, que son como nuestros desintoxicantes. El OnGuard es maravilloso porque ese además eleva el sistema inmune. Entonces podemos usar cualquiera de estos. Se puede, por ejemplo, el limón se puede tomar, el orégano se puede tomar, nada más que el sabor es bastante fuertecito, el OnGuard se puede tomar, y tópicos podemos aplicar el arbovitae, el tea tree, o hacer la mezcla de todos estos y ponerlos en un rolón y aplicarlos todos los días. Tenemos el del cuidado personal. Ahí, como les decía, cada uno hay que identificar nuestras áreas a trabajar, ¿no? Lavanda para temas de la piel. De hecho, yo en las dermatitis uso mucho la lavanda y el tea tree y el incienso. Los mezclamos, los diluimos y es el que aplicamos directamente en las reacciones. Tenemos el OnGuard. El OnGuard, pues bueno, les decía, es la parte inmunológica. Los aceites más importantes para el sistema inmune es OnGuard, incienso, tomillo. Este que se llama Purify es un aceite cítrico, es una mezcla cítrica, pero como el nombre lo dice, purifica el ambiente. Si sentimos que el ambiente, de repente pasa que hay personas que nos dicen, es que no me da la alergia solo en tal lugar, pero siento que es mucha humedad o mucho polvo, mucho algo ahí, ¿no? Pues bueno, el Purify podría ayudar como para limpiar el ambiente. Y todos los cítricos nos van a ayudar. Solamente que los cítricos no se aplican en la piel si nos vamos a exponer al sol.
¿Por qué? Porque son fotosensibles y eso genera que reaccionen con el sol y nos pueden manchar la piel. Entonces, se pueden aplicar en áreas donde no se van a exponer al sol, por ejemplo, la planta de los pies, o tomar, o nada más olerlos, ¿no? Sin aplicar. Y bueno, aquí está la bomba inmunológica. Podemos yo recomendarles que sean 2 gotitas de ongar, 2 gotitas de limón, una de tea tree y una de orégano, porque con esto equilibraríamos toda la respuesta inmunológica. Y bueno, es importante que cada uno de ustedes haga su propia rutina. Hay que cachar qué áreas hay que trabajar. Como les decía, es tratar al enfermo. Entonces, hay una parte donde hay que ver el sueño, en otra las emociones, en otra la parte alimenticia. Con la plática que hoy dimos, pues seguramente se les despertaron por ahí muchas cuestiones de, pues puede ser por aquí, puede ser por acá, voy a ver, voy a checar esto, ¿no? Y pues hasta aquí es todo de mi parte. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta, alguna otra duda. Cuéntenme. Yo sé que es un tema largo. Traté de abarcar lo más importante. Pero bueno, hablar de esto podríamos estar hasta las 11 de la noche. Bueno, yo entiendo que tienen ahí actividades y bueno, por aquí dice María, miren, ya nos pasó Vane la receta para desparasitarnos. Tenemos María Lorena, me pregunta, hace años me intoxiqué con repelente para hormigas. Desde ese momento, ante determinados productos químicos, se me cierra la garganta, tengo un comprimido que uso en esos momentos. Sí. Podríamos, ¿sabes qué? Te propongo que hagamos una desintoxicación. O sea, hacer esta parte de liberar de la carga tóxica. Haz la bomba inmunológica, porque sí es frecuente, a veces les digo, las sustancias que se usan en la casa, por ejemplo, ay, que tengo cucarachas, ahí andamos echando cosas que hasta nos marean, ¿no? Ay, que tengo hormigas, vamos a fumigar y por lo menos a mí me pasaba que mi perrito se vomitaba. Entonces, antes de los aceites, tenía que sacar al perro, llevármelo a otro lado, fumigar, y luego regresar al perro, ¿no? Para que no vomitara. Pero yo decía, si eso le hace a él, ¿qué no nos hace a nosotras, no? O sea, al final a lo mejor nosotros no somos tan sensibles, pero pues esto sí genera este tipo de efectos químicos. Sí, yo te recomendaría que hagamos esta como depuración de carga tóxica, o sea, haz este esquema de reducción de carga tóxica, haz tu bomba inmunológica y puedes apoyarte con la mezcla de lavanda, menta, limón para las crisis. La idea con esto es que ya no se presenten esas crisis. Acuérdate, mira, el cuerpo cuando se expuso esa primera vez y lo recibió como algo bastante tóxico, quedan memorias inmunológicas. O sea, el cuerpo dice, esta sustancia nos podía hacer mucho daño. Situaciones o sustancias se pueden reactivar. Hay que ayudarle como a decirle, bueno, eso ya pasó, ya no vamos a exponernos a esa sustancia. Yo les diría que por lo menos yo fumigo la casa con menta para las hormigas y no se meten las hormigas. Hay toda cucarachas, hormigas o lo que tengas, puedes usar aceites también para fumigar. Entonces podríamos hacer eso. Más que interesante, sí, la última consulta me sentí muy identificada, ¿no? Y nos ha dado unos consejos muy, muy valiosos. La verdad que muy linda la charla, muy, muy actual. Y sencilla, ¿sí? En palabras, en acercamiento, y principalmente para nosotros acá desde Argentina que estamos recién dando los primeros pasos en este camino de lo natural, ¿sí? Muy lindas las consultas que han realizado a la doctora.